Bueno, amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Danix y hoy os traigo algo extremadamente especial. Os traigo el que puede ser el comienzo de una gran serie de debates y de cosas muy interesantes que vamos a tratar aquí. Y hoy, nada más y nada menos, vamos a hablar de fútbol. Y traigo a tres voces muy cualificadas para hablar del tema. En primer lugar, aquí me acompaña a mi izquierda David Matarrán, que es la voz de la segoviana en la cadena SER. Es decir, entre muchos trabajos que ha realizado, a mí lo que más me mola es que narra súper bien los partidos de fútbol de la Gimnástica Segoviana, el mejor equipo de España. No lo digo yo, lo dice Pedrerol, y que ha conseguido el ascenso. David, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Dani, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. También tenemos aquí en diagonal a la señorita crack Señora. o señora, o como quiera llamarse ella, Natalia del Barrio, periodista, actualmente colaboradora de la 7 de Castilla y León en el programa Cuestión de Prioridades, ahí dando bien de candela a la actualidad política de Castilla y León. Natalia, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y digo lo de señora porque no necesitamos maridos para ser señoras. Ay. Y aquí abajo tengo a un amiguete que me he traído también para que no sea todo rollo periodistas. Víctor, actualmente es opositor a Policía Nacional. Ojo, va a ser un crack cuando se lo saque, además ya está haciéndolo. Ha jugado bastante al fútbol y además, pues nada, es un amigo mío de hace mucho tiempo y creo que su opinión va a ser también bastante importante porque tanto que hablamos del fútbol de los aficionados, Víctor es bastante aficionado al fútbol. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. La verdad que te agradezco el estar aquí. Muchas gracias. Este debate se va a guiar por 4 bloques y vamos ya directamente con el primero. Y os lanzo una pregunta muy amplia y es esta. ¿Está el fútbol actual en peligro? Y digo esto porque no lo digo yo, lo ha dicho Florentino Pérez cuando ha presentado esta Superliga y tal. Dice, no, es que el fútbol está en peligro. ¿Quién quiere comenzar? Yo mismo, por orden de presentación. Bueno, el señor Florentino Pérez vende su moto. Él dice que el fútbol está en peligro, su visión del fútbol. Entiendo que el fútbol, mientras haya personas que se junten para 11 contra 11 para jugar un partido, incluso haya chavales que estén en la calle jugando al fútbol, aunque cada vez haya menos chavales en la calle jugando al fútbol, como había en épocas anteriores, el fútbol va a seguir existiendo. Quizás lo que sí que es cierto es que la sociedad cambia y el fútbol es un reflejo de la sociedad. Quizás el modelo de fútbol que quiere Florentino Pérez sí que está en peligro, es decir, el modelo de las grandes estrellas, de los millones, de un fútbol show más que un fútbol deporte, está en peligro si no se hace lo que él quiere. El problema es si lo que realmente él propone es una propuesta suya o es una demanda social o se le hemos demandado a los aficionados. Yo personalmente no tengo ningún interés en su modelo del fútbol. Y bueno, pues lógicamente ha salido muy tocado de esta batalla de la Superliga y bueno, pues ahora trata de defenderlo un poco asustando al aficionado. Por cerrar esta primera intervención, apelo a Rummenigge, máximo mandatario del Bayern de Múnich, gestione mejor usted su equipo y a lo mejor es un problema de control de gastos o de gestión de clubes más que de gestión de ingresos, que es a lo que está apuntando Florentino Pérez. Bueno, pues hablo yo ahora, ¿no? Así para seguir el orden. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. El fútbol en sí mismo como deporte es evidente que no está en riesgo. Lo que está en riesgo es el modelo de fútbol que han impulsado personas como Florentino Pérez, que en realidad no hay que olvidar nunca que Florentino Pérez se dedica
a la empresa privada desde toda su vida. Tiene un gran grupo de empresas que gestionan muchos de los servicios de nuestro país y que se ha hecho millonaria a costa de dinero público. Y entonces, claro, su visión del fútbol entendida como aquella en la que va a ganar muchísimo dinero a costa de los demás, pues es evidente que a lo mejor pues para él sí está en peligro, para la gente en general. Luego también habría que mirar qué tipo de fútbol es el que está en peligro, porque de un tiempo a esta parte pues se ha hecho muy popular, o bueno, David yo creo que estará más puesto en este tema, lo de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? O sea, creo que realmente lo que estaría en riesgo en este instante, gracias a personajes como Florentino, es a lo mejor quizá el fútbol popular, el deporte popular, ¿no? Se ha convertido todo en una suerte de negocio, de show, como decía David, y probablemente eso la gente ya a lo mejor hay vivido un punto de inflexión y es lo que realmente no quiere los modelos tipo Florentino. Y bueno, yo creo que la gente no existía de esta demanda. De hecho, bueno, yo creo que el anuncio de la Superliga más que provocó que más quisiera yo que la gente se manifestara en esos términos para otros asuntos de la vida, pues ya lo vimos, por ejemplo, en Inglaterra con la gente manifestándose, no dejando entrar al Chelsea en la calle. Yo, vamos, flipé un poco, pero entonces no era una demanda de la sociedad, evidente, y yo creo que también ha sido un fracaso de Florentino. Luego entraremos a valorar el tema de la Superliga, si es necesario o no es necesario o qué, ¿no? Yo creo que, y ya acabo, Guardiola, cuando se anunció esta Superliga, dio con una frase, lo dijo todo muy, 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 muy claro, y dijo: no es deporte cuando no hay una relación entre esfuerzo y recompensa. Y lo que pretendía Florentino era de todo menos deporte. ¿Víctor? Yo pienso igual que mis compañeros, los que están ahora, los que han hablado. Considero que el deporte, como cualquier deporte, no solamente el fútbol, tiene que basarse, o sea, en especial el fútbol del que vamos a hablar, no va a desaparecer, ya que tú ves ahora mismo a chavales por la calle que, debido a las condiciones que ha habido hasta ahora, todavía yo creo que tienen incluso más ganas de jugar a fútbol porque no han podido debido al COVID. O sea, les ves con ganas de jugar, que se reúnen, intentan reunirse para poder jugar, y el fútbol no creo que desaparezca. De lo de Florentino, el señor Florentino, yo creo que sí que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque al final vienen gastándose muchos millones en gente, en personas que no hay necesidad de gastarse esas cantidades de dinero que se estaban gastando. Yo considero que para jugar al fútbol no hace falta gastarse 120 millones en un jugador, 200, 300. O sea, yo considero que lo más importante es contratar gente que quiera jugar al fútbol, que dé esa imagen, que dé esa sensación y que al final enganche a los aficionados. O sea, el tema económico, como fue Cristiano, Bale, al final Neymar, que al final eso se ha extendido, personas, fichajes que han sido superiores a 100 millones, es lo que ha ido deteriorando el fútbol. Hacer del fútbol showman, lo que han dicho mis anteriores compañeros que han hablado. Y eso yo creo que es lo que ha lastrado tanto a Madrid, Barça. Al final la crisis ahora que tiene económica el Barça, pues viene también causada por ello. El Barça, que ha sacado gente o canteranos de la Masía sin necesidad de sacar tanto dinero, sin necesidad de gastarse tanto dinero, y ahora no lo está haciendo. El Madrid ahora, obviamente, que lo está resintiendo. ¿Por qué? Porque fichas a un chaval por 100 y pico millones y ha jugado 3 partidos. Fichas a otro por 100 millones, te hablo de Gareth Bale, le tienes que sacar cedido. Fichas a otro, o sea, al final son negocios, y al final se basan en negocios, tanto Florentino como, y bueno, ahora mismo incluyo al Atleti porque igual, fichar a un chaval de 19 años por 127 millones, no lo veo ni lógico. Deberían empezar a poner un límite de salarial o de fichajes para no poder pagar esas cantidades, y es normal que el fútbol ahora esté en esa situación porque no sabían que iba a venir como ha venido
con el tema del COVID, y como ha venido esta crisis sanitaria y al final económica y todo, pues el fútbol y en general los deportes se han visto afectados. Y el fútbol, al gastarse esas cantidades de dinero, pues es el que más se ha visto resentido. Y es obvio. Yo por también darle un poco de picante al debate, entiendo que el fútbol está en peligro tal y como lo entendemos ahora mismo. Entiende que puede haber un peligro, es que las nuevas generaciones, la gente más joven, el otro día leí un artículo que hablaba que la gente joven, y eso es constatable, cada vez tiene el umbral de la atención más bajo, es decir, que el hecho de ver 2 tiempos de 45 minutos les parece una auténtica barbaridad a gente que está acostumbrado a ver vídeos de YouTube de 7-8 minutos, titulares, tweets, o sea, es todo como muy pasadito, todo con el puré, ¿no? Y entonces el fútbol empieza a pasar a ser un poco como casi un elemento, fíjate que le íbamos a decir, un elemento casi intelectual, ¿no? Requiere una atención de 90 minutos. Entonces, quizás a las nuevas generaciones es verdad que el fútbol se les está haciendo un poco bola. Y entonces buscan tener esos impactos mediáticos como son esos equipos siempre que jueguen Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern y tal. De acuerdo. En ese sentido puedo entender que hay un cambio social en el que el fútbol, pues como ha pasado con muchas cosas, cuando a mí, por ejemplo, que me gusta ver hemerotecas, ver periódicos de los años 40 y 50, el fútbol tenía un espacio así y los toros tenían 2 planas, hablando sobre la corrida magnífica que había tenido en el adelantado de Segovia, te hablaban de la magnífica corrida de tal torero en la plaza de toros de Jaén. Y el fútbol tenía 4 líneas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que es cierto que estamos en una fase en la que el fútbol, si no se reactiva, puede que le pase lo que al mundo del toro. Que bueno, ya si queréis hablamos de que al toro le afectan otras muchas más cosas, pero que socialmente no tiene ni la dimensión que tenía en el siglo XX. Sí que es cierto que en ese sentido a lo mejor el fútbol pueda estar en peligro, pero que la forma de solucionar ese problema de atención o de público que se pueda estar perdiendo, o sea, hacer una Superliga con formato cerrado, yo personalmente creo que no es el camino. Es más, creo que el camino es darle emoción al campeonato con más igualdad, con equipos que todos cobren lo mismo o parecido por sus méritos, no por su historia o por su escudo, y tenemos un ejemplo de competición que se ha revalorizado de una manera tremenda, como es la Copa del Rey, donde se ha hecho a partido único en campo del conjunto más débil, y además creo que como acierto la Federación Española de Luis Rubiales ha generado una competición donde los equipos pequeños del fútbol modesto, de la tercera, de la segunda B o de la segunda, tienen la opción de tener ese día una fiesta, de poder disfrutar de equipos históricos y grandes en sus campos, generar recursos, generar ingresos, y es igual. Y al final, la Copa del Rey, como competición en los últimos 3 años, ha mejorado muchísimo. Entonces, creo que en ese sentido la federación ha sido hábil, porque además lo ha hecho generando un fondo de dinero para el fútbol modesto. Entonces, por ejemplo, la Gimnástica Segoviana este año, si no me equivoco, va a recibir cerca de 35.000 euros de ingresos federativos por haber jugado la Copa del Rey. En un presupuesto de 300 y pico mil euros es un 10% de su presupuesto, sin duda es un elemento muy importante, y la Copa del Rey es una competición que antes pasaba sin pena ni gloria y que ahora, desde mi punto de vista, tiene mucha más emoción, aunque supongo que al aficionado del Madrid y del Barça, el ir a jugar al campo del Alcoyano, del Hospitalet, pues es un pegote. O sea, a ellos les supone un trámite o bueno, el Atlético de Madrid, que este año ha caído en el campo de un pequeño, o el Real Madrid en el campo del Alcoyano. Sí, yo iba a perdón. Natalia. No, que es que Habla. iba a decir una cosa a raíz de lo que, perdóname, Dani, a raíz de lo que ha dicho David, del tema este de que es verdad que a lo mejor había que cambiar el formato por esta carencia de atención, ¿no? De que se les hace bola. Claro, y es que al final el fútbol o cualquier deporte no va separado de la sociedad, ¿no? Y es un poco lo que se ha generado en esta sociedad. El deporte concebido como, sobre todo los deportes en equipo, como propagación de valores de compañerismo, que puede parecer muy naif lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me parece muy importante.
el deporte en formato de cooperación, de empatía, de solidaridad, de saber perder, de saber ganar, etcétera, se ha perdido en una sociedad que ha ido cada vez muchísimo más rápido, que se ha vuelto mucho más individualista y entonces, claro, al final el deporte no se separa de la sociedad y al final a la gente joven se le hace un poco bola esto porque se le ha inculcado y ha crecido en una sociedad que es bastante individualista y que nada tiene que ver con los deportes en equipo, ¿no? De hecho, se decía el Real Madrid de Cristiano, el Barça de Messi, todo súper individual, ¿no? Y entonces yo creo que también por ahí ha avanzado a la par que nuestra sociedad y a lo mejor la crisis del COVID, que debería de haber servido para reformular ciertos, yo lo uno todo con un poco con la sociedad, ¿no? Que tendría que haber servido para reformular ciertos valores de todo lo que ha salido mal durante la pandemia, pues en vez de ir a formatos que den la vuelta a 180 grados, parece como que se quiere ir a los mismos formatos, pero a lo bestia, ¿no? Y entonces eso es algo que no sirve y yo creo y espero y deseo que esta gente que se ha manifestado en contra de la Superliga, pues también lo vea el reflejo en otras cosas de la vida. Quería antes daros así como unos pequeños datos, que es que he encontrado que el fútbol el año pasado movió unas cantidades en torno a los 15.000 millones de euros en España, que viene siendo un 1,37% del Producto Interior Bruto de nuestro país, que entre la primera y la segunda división española dan 185.000 puestos de trabajo. Que entonces, claro, por un lado tenemos el valor deportivo del fútbol en sí, ¿no? Pero luego tenemos también el carácter social y el carácter económico. Por lo tanto, estas cifras que indudablemente la pandemia ha tocado, de alguna manera sí que dan argumentos a los clubes grandes para decir, oye, si por ejemplo, en el Chiringuito, que yo estuve viendo la entrevista que hicieron a Florentino hablaba de que normalmente cada año facturan en torno a 700 millones de euros, ¿no? El Madrid solo. El Barça anda más o menos a la par. Un año está por encima, otro año está por debajo. En cambio, este año por la pandemia habían perdido 200 millones de euros simplemente pues entre entradas al campo, que ojo, no son nada baratas, o sea, eso de que el fútbol es del pueblo, pues con precios a 80, 90, 100 euros la entrada, mucho del pueblo no es, sobre todo en primera división y los clubes bastante grandes. Y luego decir, oye, pues ¿qué está pasando, no? Te estás enfocando a irte a Miami, irte a Asia, irte tal, pero como bien ha dicho antes David, le da palo irse a Alcoyano o irse a Denia o donde sea, ¿no? El otro día también en Cádiz, que Cádiz me consta que es una ciudad bastante madridista, mira cómo les reciben, porque es el fruto de todo el germen que está generando todo esto. Yo lo que ha dicho antes David, el tema de la juventud, de que está perdiendo el interés, porque al final los partidos duran 45 minutos, 90 minutos en total. Yo considero que aunque un partido te dure 90 minutos, ¿vale? Por mucho que te dure 45-90, la emoción es al final en el fútbol es los goles. Si un partido, como hubo un Celta, no sé contra quién jugó, creo que era Eibar o Huesca o no sé qué, que quedaron 4-3, que iba marcando el Huesca, metió luego 2 el Celta, metió 2 el Celta, metió otros 2 el Huesca y al final ganó el Celta 4-3, creo que era algo así. Si tú a la hora de la calificación o la puntuación en la liga das prioridad a los goles, al final los equipos, me refiero a Atlético o sobre todo el Atlético porque va muy a lo defensiva, se va a centrar en meter goles y cualquier equipo. Hay una clasificación que sacó el Mono Burgos en la que decía eso, decía que al espectador al final lo que le mueve son los goles.
si un partido está emocionante, de que meten 3, que meten 2, que meten 3-2, 3-1, 3, eso va a llamar al espectador. Y eso da igual que estén 90 minutos porque el tiempo se te va a volar. O sea, cuando te quieras dar cuenta, dices, ¡hala! Ya se ha acabado la primera parte. ¡Hala! Se ha acabado los segundos 45 minutos. Pero la emoción, Víctor, no te la dan los goles. Te la da el partido, sí, por supuesto. Un Segovia Real Madrid 0-0, yo como aficionado a la gimnástica lo disfrutaría inmenso. Y cada despeje del defensor lo celebraría diciendo, balón lejos, otros 5 minutos más que tenemos aguantando al Real Madrid. Ya, pero no, yo considero, vale, sí, a ti sí, pero porque eres aficionado de la segoviana, pero al que no sea aficionado de la segoviana y que sea del Madrid, a eso ya no le va a gustar tanto. Yo me refiero, o sea, depende, o sea, no hay que verlo desde el punto de vista desde el aficionado forofo del equipo, hay que verlo desde el aficionado en general, ¿sabes? Porque a ti te va a gustar como segoviano, seguidor de la segoviana. El aficionado al fútbol en genérico no existe. O sea, el aficionado, pues, una persona que le gusta el fútbol y que no tenga un equipo, hay algo raro. No, es muy diferente. Es muy diferente ser aficionado genérico y tener un equipo, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo soy del Atleti y de pequeño me encantaba ver al Barça solamente por ver jugar a Ronaldinho. Y solo veía a Ronaldinho y me gustaba ver los partidos. Y luego veo al Madrid y me gusta fijarme en Modric, en Kroos, en tal. La visión de juego. Pero yo detesto cada vez más gente que es aficionado a un equipo y que solo vea su equipo. Y además... Sí. Es un fenómeno... Una especie de religión. Claro. Es un fenómeno que se ha acentuado con el nuevo sistema del fútbol. Los que hemos crecido en los 80, teníamos aquellas tardes maravillosas de carrusel donde había 8 partidos a la vez y el sábado por la tarde se jugaba un partido y el domingo por la noche se jugaba otro, pero luego tenías un volumen de 8 partidos, al final estabas pendiente de todos los partidos. Ahora mismo hay veces que como aficionado que soy de Primera División del Valladolid, es que ni me entero. Hoy grabamos miércoles, ¿no? A las 7 juega con el Atleti de Bilbao. O sea, es que a las 7 de la tarde hay un miércoles. Si lo veo, pero no tengo ese punto. Por lo que decía Dani del tema económico. El tema económico del fútbol en España es un potencial tremendo. Mira, me acuerdo en los años 90, cuando estuve en la carrera de publicidad, o sea, con aquella polémica tan sesuda que hubo, que decían que los hosteleros, que por culpa del partido de los sábados por la tarde, la hostelería trabajaba menos. No sé si os acordáis, los sí. Más jovencitos no, pero los que tenemos ya años, ¿os acordáis aquella polémica y el lobby hostelero pedía al gobierno que regulara que no podía haber partidos porque sufrían los teatros, los cines, los restaurantes y demás? Y yo me acuerdo que hice un trabajo en la asignatura de Relaciones Públicas donde yo hacía como de auditor de la Liga de Fútbol Profesional, que como todo se llamaba, y decía que tiene que poner encima de la mesa el fútbol, que si el sector hostelero es muy potente, que lo es, y el sector del ocio y el espectáculo, que lo es, el sector del fútbol económicamente no le va a la zaga. Y tú has dado unas cifras ahí, Dani, que son muy importantes. O sea, casi un 2% del PIB del fútbol económico español, de alguna manera, depende del mundo del fútbol, directa o indirectamente, porque al final el fútbol genera mucha actividad alrededor del partido, viajes, alojamientos, ocio, etcétera, equipamientos. Es decir, cuando ahora, por ejemplo, el Real Madrid está haciendo un estadio como el Bernabéu, estamos hablando de una infraestructura de muchísimos millones de euros que casi lo asemejas a una estación del AVE, ¿no? Unos kilómetros del AVE. Lo que quiero decir con esto, que el tema económico es muy importante y en España tenemos que sacarle ese rendimiento. Y de hecho también para España, como marca país, la gente a lo mejor no sabe que somos un país potente en energías renovables o en tren de alta velocidad, pero sí que sabe lo que es el Real Madrid y lo que es el Fútbol Club Barcelona. Tú te vas a cualquier poblado de Asia o de África y conocen de España eso. Entonces es un activo importantísimo. Y por cerrar un poco ya mi opinión en el tema del modelo de Florentino Pérez, a mí me parece que es un poco ventajista en el sentido de que elige lo que quiere. Quiero una NBA donde yo todos los años mi equipo juegue y ponga el cazo y se lleve el dinero y yo me asegure X partidos y pueda autogestionarme yo sin intermediarios como es la UEFA, que no es que sea yo quien vaya a defender a la UEFA, pero lo que yo creo que al Madrid, diciéndolo claramente, o al Barça y a estos equipos les jode es que haya uno como la UEFA que se lleva su porcentaje y dirían, ¿para qué me hace falta a mí la UEFA si me lo gestiono yo y me lo llevo yo? Aparte de eso, queremos hacer una liga como la NBA
pero nos queremos quedar con la parte de la NBA que nos interesa, que sea cerrada. Pero yo sigo jugando en las competiciones nacionales. No, yo creo que la UEFA ahí la ha hecho muy bien, ha dicho, no, usted haga una NBA, pues hace una NBA, pero una NBA es una NBA. Usted se va a la NBA y olvídese del resto de competiciones. Y además, los jugadores, si son NBA, no participan en las competiciones internacionales, digámosle, federativas, porque si son un fútbol show, pues juegan ustedes en ese campeonato. Y si quieren participar del fútbol federativo, pues entonces la NBA hasta el año 92 no jugaban los jugadores de la NBA en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Bueno, yo entiendo esa postura. David, has introducido ya el segundo bloque, que precisamente íbamos a hablar de eso, ¿no? ¿Sería bueno una competición solo de clubs grandes? Y aquí también quiero daros una pincelada de una experiencia personal, que claro, porque David, según cuando estaba hablando, me lo estaba recordando. El problema, vale, la FIFA y la UEFA chupan del bote, eso está claro, y hacen las cosas un poco rarunas. Ahí hay que dar la razón a Florentino cuando habla de transparencia, pero él tampoco es muy transparente, ojo, porque no deja de ser un club de socios y ella tenía tomado la decisión porque sí, pero entonces ahí es lo de hagan lo que dicen pero no hagan lo que hacen. Un ejemplo, yo hace como 6 años estuve viviendo en Portugal, en la ciudad de Oporto, y me aficioné al club de la ciudad, al Oporto, que encima en aquella época jugaba Champions. Tuve la oportunidad de poder ver un Oporto Atlético de Madrid, ¿vale? En Do Dragao, que es un estadio espectacular que se creó para la Eurocopa de 2008, y además el Oporto tiene muy buen equipo. La entrada al estadio de fútbol me costó 40 euros. Un partido de Champions League contra el Atlético de Madrid. En Madrid, el mismo partido, Atlético de Madrid-Oporto, ya estaba en el doble, en 80 euros, cuando todavía ni siquiera era el Wanda, era en el Calderón. Entonces, yo digo, la UEFA era la misma. Entonces, ¿por qué en Portugal te costaba un partido de Champions 40 euros y en Madrid te costaba exactamente el doble? El partido era exactamente el mismo. Y entonces tú dices, vale, la UEFA se sigue llevando su porcentaje, pero ahí los clubs también juegan con sus márgenes. Y también juegan con con la idiosincrasia del país, etcétera, etcétera. Que otra cosa que está muy fea, en esta Champions que quería, bueno, esta Superliga que quería montar Florentino Pérez, no les interesaba para nada equipos históricos como el Oporto y el Benfica, que entre los dos llevan 4 Copas de Europa, 2 cada uno. O sea, porque al final lo que puede generar económicamente esos clubes, igual que a lo mejor el Shakhtar o el Zenit de San Petersburgo o tal, que son equipos grandes, pero no tan grandes como estos, pues al final no correspondía a criterios deportivos, sino a criterios económicos. Por eso había 6 equipos de Inglaterra. Dani, no buscaban equipos, buscaban mercados. Claro. Exacto, es que a Florentino el fútbol le da igual. A Florentino, a Cerezo, a Laporta, a todos le daba igual, que parece que me meto mucho con Florentino, pero es que es el ejemplo paradigmático de todo esto, ¿no? Que encima iba a ser el superpresi de la Superliga. O sea, le daba igual el fútbol, le da igual el deporte. A él lo que le importaban son los cuartos, ¿no? Los 4.000 millones de euros que creo que iba a poner JP Morgan para el inicio de la liga y luego el doble de dinero que se iba a embolsar porque, claro, la UEFA se llevaba su parte de la Champions League y aquí no se iba a llevar nada, ¿no? Eso es lo que le importa a Florentino. De hecho, he apuntado aquí que has dicho que ganaban, que tenían de ganancia 700 millones de euros al año o algo así has dicho, que con la pandemia había... Que con la pandemia habían perdido 200 millones, pero es que entonces has seguido ganando 500 millones de euros. O sea, tú no has perdido 200 millones. O sea, ese es el tema de la cuestión. Y luego, por no hablar de que, por ejemplo, el Barcelona y el Atlético de Madrid ahora quieren ganar las perras, o ya el Atlético de Madrid ya no, del JP Morgan o de la Superliga, pero fueron uno de los primeros que pidieron los ERTEs al gobierno y han estado, digamos, de alguna manera sustentados con el dinero de todos y de todas. Iban a repartir sus ganancias. Yo creo que el tema de la Superliga es una cuestión
puramente y exclusivamente de dinero. Y además es un ejemplo de la vida misma, ¿no? Es en plan, yo creo mi grupo de élite con 15, con los que yo decido que voy, la Superliga era los 15, si no creo recordar, 15 fijos que eran los fundadores, más luego otros 5 en función de los méritos y tal y cual. Entonces es como la vida misma, o sea, un grupo de élite, si te esfuerzas mucho te dejo entrar y si no entras es porque no te has esforzado mucho a mi club de élite, ¿no? Y entonces como, coño, o sea, no, o sea, vosotros sois un club cerrado al que no se puede entrar, ¿no? Y es que a Florentino en realidad poco le importaba el deporte, el fútbol, los aficionados y pero todo. Ojo, que no es una crudencia de Florentino, que eso ya lleva funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos con la NBA, que lo hemos comentado antes, o incluso aquí en Europa con la Euroliga de baloncesto, ¿no? Que por mucho... Pero la Euroliga de baloncesto, es que aquí está el tema, claro. Esto, o sea, cuando se pasó con la Euroliga de baloncesto, esto también fue muy problemático. Y de hecho se quejaron bastante los clubes. Lo que pasa es que como es baloncesto, que se considera que es como algo mucho más minoritario, no salió tanto en los medios de comunicación, pero también hubo protestas y sobre todo en el tema relacionado con la selección. Porque claro, los jugadores de élite no jugaban los partidos de selección y quien clasificaba la selección para los campeonatos eran, digamos, jugadores de segunda que luego ya a la hora de la verdad no eran llevados a los campeonatos. Entonces... Dato de ayer, Natalia. Superliga de baloncesto, partido decisivo Real Madrid, EFES. 50.000 espectadores, 0,5% de cuota de pantalla que tuvo anoche. Partido en el que Madrid se jugaba la vida. En una Superliga, fíjate tú, si el Madrid se le hubieran eliminado, pues tal. Claro, y luego... Perdón. Y luego el Valencia Basket gana la Liga Española, la ACB, y no puede jugar la Superliga porque no está en el pool de equipos seleccionados. Es que es una cosa que vamos a ver, comparar el fútbol, y perdóname, Víctor, porque no te dejamos hablar. Nada, no te preocupes. Comparar el modelo de social y de deporte de Europa, donde entendemos el deporte como algo pasional, como algo representativo de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro país, al deporte americano, donde yo creo que les da lo mismo quien juegue, que van a comer perritos calientes y palomitas, o sea, van al show, van allí pues como el que va al centro comercial, o sea, es como comparar el McDonald's con carne de ternera de Ávila o de gallega. Es decir, es que no tiene nada que ver. O sea, el McDonald's es, me alimento, como, lleno la tripa por poco dinero y me olvido. Y la ternera IGP supone tener unas vacas en unos prados con unas características, con un tejido social detrás. Cuando te comes ese chuletón, lo degustas. Es que a mí la NBA, que no soy nada fan de la NBA, lo sabe bien mi compañero Miguel Ángel Fuentetaja, que él es muy seguido en la NBA y yo le doy mucha caña. Le digo, ¿pero quién juegan hoy? ¿Los Pelicans contra los no sé qué? Pues si les da igual. Pero si yo llevo yendo toda la temporada, juega Carvajosa, juega no sé qué, y todavía no sé ni quién llega a las semifinales, porque eso es un rollo, eso es un partido tras partido tras partido, que en el fondo es, pues como gran hermano, hay que llenar la televisión y organizamos 3.000 partidos y están jugando 3.000 partidos, pero no tiene ningún sentido. Al final es una excusa para que vaya la gente a comprar perritos, helados y camisetas a un pabellón deportivo. Vamos a ver, yo creo que lo que me han dicho es verdad, que Florentino se fue por el mero hecho económico, porque claro, son 400 millones que ganabas en la Superliga, son 240 lo que ganas en Champions, creo que pusieron, son 160 millones la diferencia, y al final esos 160 millones se lo está ganando la UEFA por no hacer nada, solamente por la organización. Al final, ese dinero, ha dicho Flo, antes de que te lo lleves tú, me llevo yo un porcentaje entre los 12 equipos. ¿Qué pasa? Que todo ese dinero que dice, se lo lleva la UEFA y no me lo llevo yo. Qué bien me vendría a mí en vez de a la UEFA. Ostras, Pedri. Y más ahora que estoy perdiendo 200 millones de euros todos los años con el tema del crimen. Dejando de ganar. Bueno, dejando de ganar. Que ganancias tienen. Ganancias tienen. Claro. Y vamos, ojalá tuviera yo esas ganancias. Ya te digo. Yo. No fastidies. O sea, nos quejamos por 200 millones menos, cuando esos 200 millones menos solamente los quiere tener, ¿para qué? Para fichar a otro jugador por otros 150 millones que dices, no hay necesidad. No hay necesidad. Va el chiringuito y dice que el fútbol está en peligro, que necesita dinero, que no tiene, y la siguiente pregunta es, ¿va a fichar a Mbappé y a Haaland este Exactamente. Claro, exacto. Y el estadio, que está siendo millonario, que es como, claro. O sea...
Me está usted diciendo que no tiene, no puedo, y la siguiente pregunta que le hace el hombre este chiringuito, el Pedrerol, que no consumo, perdonadme, es, ¿vas a fichar a Mbappé, que son 240 millones? Eso es como si ganas... Sí, es tal cual. Es como si cobras al menos 800 euros y te quieres comprar un Mustang de 40.000 euros. O sea, al final tú quieres ganar más, es obvio, todos queremos ganar más. Claro. Todo lo que entre de más es más. Pero, coño, vamos a ver, si ahora te estás quedando con lo que tienes, la competición, para mí, la Champions, tienen que remodelarla todavía más para que sea más atractiva. Yo, como la Copa del Rey, la haría a partido único a partir de octavos, sería mucho más competitivo. Porque sería, bueno, incluso si quieres añadirle añadir 16avos o aumentar, ya que es a partido único, vale, perfecto. Pero le daría más emoción a partido único igual que a la Copa del Rey, porque ahí cualquiera puede ganar a cualquiera. Un partido único, todos pueden ganar a todos. Y al final eso no es... Al final eso es una cosa que es espectáculo y atrae a la gente. Eso atrae a la gente. El tema económico, todo se está convirtiendo en el tema económico. La NBA es obvio. Yo no la sigo, o sea, no sigo nada de baloncesto, ni la Liga Andesa, ni nada. No sigo nada. Yo de eso no sé nada. Pero sé que hay que dar preferencia o a lo económico o al deporte, no a las dos cosas. Si das prioridad a una cosa, vas a perder. Y si das prioridad a la otra, le vas a perder. No a lo mejor... No que pierda, sino que va a disminuir. ¿Sabe? No va a ir las dos cosas en parejo siempre. Víctor, yo creo que es compatible estar al deporte y que haya una viabilidad. Es compatible siempre que lo compagines bien. Porque lo que no puedes es pagar 100 millones por un tío. O sea, es un tío. Es que es un tío que te está cobrando 100 millones. Estás pagando por el 100 millones. Eso es un activo. O sea, yo en eso siempre cuando alguna vez oigo eso de es una vergüenza con el hambre que hay en el mundo que se paguen esos sueldos. Bueno, pues es que es el sistema en el que vivimos. Es como el señor que tiene una fábrica y compra una máquina y se gasta no sé cuántos millones en robotizar la Renault, te voy a poner por caso. Vamos a ver. Ya sabrá la Renault si esa inversión la rentabiliza o no. Luego a lo mejor resulta que el de enfrente, el de la Ford, hace los coches con mano de obra humana y le salen más rentables. Pero son decisiones. Lo que no puedes hacer es que cuando tú tomes una decisión y te salga mal, quieras que todos los demás tengan que pagar tus errores. Ahí tienes, mira, el ejemplo lo tienes en el Deportivo de La Coruña. Hace 5 años estaba jugando Champions. Y en primera. Eliminado, ¿por quién fue? El Bayern de Múnich fue el que le eliminó al Depor, no me acuerdo, el Manchester United. El United creo que fue. El Depor está luchando por jugar en la primera federación. Y como se descuide, baja a segunda federación y a lo mejor el año que viene le vemos aquí en Segovia al Deportivo de La Coruña jugando en la Albora contra la segoviana. Es que esto es el fútbol, es la vida misma. Sí. También había marqueses y condes que en el siglo XV eran hiperricos y que ahora sus herederos están totalmente arruinados. ¿Tú cuándo has visto más emoción en el fútbol? ¿Antaño o ahora? Yo echo de menos el fútbol antiguo. Yo echo de menos el fútbol de los 90, pero ya no sé si es porque era muy joven y echamos de menos. Perdona, pero mira, yo echo de menos el fútbol antiguo. Yo, por ejemplo, he visto jugar, de lo que me acuerdo, obviamente, yo he visto jugar al Atleti, al Madrid, al Barça, y era emoción, pura emoción. También, hombre, la estrategia ha cambiado, bueno, y no nos vamos a meter en ese tema, pero ha cambiado mucho y todo es más estratégico, los partidos y tal. Pero no pagaban las cantidades que se pagaban. Maradona no tuvo que pagar esa cantidad por traer a Maradona. Jugadores que ahora mismo... Se pagaba una barbaridad, Víctor. Lo que pasa que es como todo. La barbaridad ahora... la barbaridad. Yo estoy convencido cuando Maradona vino a España, más de uno se echaría las manos a la cabeza. Sí, pero no la cantidad que se... ¿El fichaje más caro hasta ese momento, no? O algo así. Maradona fue el fichaje más caro en ese momento, el que se había hecho... Sí, puede ser. Claro, puede ser, pero vamos a ver. Todo va en proporción a ganancia. Cuando te habla gente mayor y dice, es que yo me compré este pisazo en tal sitio y me costó 3 millones de pesetas. Y dices, ya. 18.000 euros de ahora en pleno centro de Segovia. Ya, pero es que en el año 80 gastarte 3 millones de pesetas en un piso en la calle Santo Tomás de Segovia, por ejemplo, era un dineral.
Pero esto tú no crees, David, que se ha inflado, que ha sido un poco como un poco la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que se ha inflado Claro. todo esto del fútbol a través de los Yo, famosos derechos de televisión y yo no sé pienso qué, igual que y bla, bla, Natalia. bla, y Es ta, que ta, se ha ta. inflado. Yo pienso lo mismo que tú, Natalia. Es que se ha inflado. Se ha inflado cuando no hay necesidad de que se infle tanto. O Ojo, sea, es y que. derechos de imagen, porque ahí está la diferencia cuando ficha Florentino a cuando ficha Laporta o Bartomeu o quien sea. El Barça se queda con el 50% de los derechos de imagen del jugador. En cambio, el Madrid se suele quedar con entre el 90 y el 100. Entonces, claro, al Madrid le renta muchísimo más gastarse muchísima más pasta en un jugador que al Barça. Lo ha En este dicho sentido. Víctor en su primera intervención, que esta temporada el gran activo del Barça, que dicen que todo el mundo está arruinado, no me sé yo las cuentas del Barça, me sé las mías con dificultad como para saber las del Barça. Pero el Barça, el gran activo de este año, que no van a tener flores para regalar a Koeman, es que haya sacado 5 chicos a la cantera, como Araujo, Claro. como Pedri, como Ansu Ansu Fati. Sí. Ha sacado a chavales. Vamos a ver. Es que esa es la cuestión. Y el Barça está jugando por el título y ya ha levantado una Copa del Rey. Es decir, Claro. no vamos locos. Que esto del fútbol es mucho más sencillo de lo que lo quieren hacer parecer. Que Claro, eso es. Mira, que tenemos al mejor pasador de la Liga de Fútbol Profesional. Es un chavalito de Orillas Sepúlveda, Jorge de Frutos, que viene de jugar en la cantera del Cantalejo y del Sepúlveda y que las circunstancias de la vida le puso en el Rayo Majadahonda una buena temporada, subió de segunda B a segunda, se fijó en el Castilla y ahora está jugando en el Levante. Máximo pasador de la Liga. El Madrid se va a llevar un 90%. Ese chico, en condiciones normales, no habría pasado de jugar en la Liga Provincial Segoviana. Claro. Es que al final muchas veces nos volvemos locos con los fichajes, con los jugadores. No, lo que hay es un interés económico alrededor de los jugadores que nos interesa. Eso que es. se muevan mucho los jugadores, que se muevan mucho dinero, porque hay gente que va a porcentaje. Exactamente. Toda la gente, los agentes, FIFA y toda esta peña, pues cada vez que un jugador se mueve, trocotó. Pero el fútbol son 11 contra 11. Y Jorge de Frutos para mí es la evidencia de que un chaval que ha jugado en Vallerbela de... No me acuerdo el nombre, que me disculpe. Le estoy siguiendo con auténtica pasión a Jorge de Frutos. De Pedraza, creo. Bayura de Pedraza, creo. De Navares en medio, perdón. Eso, de Navares. De Navares. Y entonces, ese chico en condiciones normales no habría pasado de jugar en la Liga Provincial de Fútbol. En el Sepúlveda o en el Cantalejo. Pero sí. Ojo, pero vamos a ver, es que no van a tener los clubes dineros para fichar y tal. Los clubes que en los últimos años más dinero se han gastado en traer jugadores son el City y el Paris Saint-Germain. ¿Cuántas Champions tienen en los últimos años? Bueno, vamos a ver, pero el cuestión... París, vale, estuvo a punto de ganarla el año pasado y tal contra el Bayern, pero aún así es que no ganan títulos. O sea, pueden ganar títulos nacionales en sus países, pero en la Champions al final, pues ha habido otros clubes que han sido mejores que ellos. Pero Dani, si es que le damos... Que los títulos sean igual a dinero invertido. O sea, a mí como aficionado al fútbol, a mí me da cosita. O sea, a mí, yo disfruto mucho cuando eliminan al Chelsea de Abramovich, al PSG, al City. Yo disfruto mucho. Yo, por ejemplo, me identifico más con un Liverpool que representa un ideario de club de toda la vida, de barrio, de grada, de... Entonces, al final... Pero bueno, yo sé que cada vez somos menos. A nivel de sentimiento, o sea, igual que cuando el Mirandés se va cargando a todos los de primera división y entonces media España, y bueno, el 80% de España se hace del Mirandés, o el Alavés llega a la final de la UEFA, o sea, el 80% de España se hizo de ese año del Alavés, pero eso puede ser sentimientos, pero no se traduce en rendimiento económico, que es lo que a esta gente les interesa. El Rayo Majadahonda ha estado este año en la Copa del Rey, creo que era. Rayo Majadahonda que estuvo hasta... No, el Rayo Majadahonda era el que llegó a semifinales o llegó a cuartos de la Copa del Rey, que fue un segunda B, un segundo. No sé si era el Rayo Majadahonda. No, yo creo que fue el Mirandés otra vez, ¿no? No, era uno de... a ver, joder. Era... Bueno, es que no me acuerdo yo tampoco muy bien, pero... Es cuestión de que, no es cuestión de cuántas Champions llevas, si es la cuestión de qué importancia tiene ese jugador a lo largo de fíjate, el Barça, el de la Masía, ha sacado un Iniesta, campeón del mundo.
Ha sacado un Xavi, campeón del mundo. Ha sacado un Busquets, campeón del mundo, campeón de la Champions. Ha sacado una cantidad de jugadores que no se ha gastado dinero, que bueno, el dinero se ha gastado relativamente, pues eso, entre pagar salario y tal, pero no se ha gastado el dineral que se ha gastado en comprar a Dembélé 120 millones más todos los añadientes que todo lo tiene que haber puesto. A Dembélé, Coutinho, fíjate a Coutinho, ¿cuánto ha jugado? ¿Cuánto ha jugado? Tienes un paradigma de club de cantera, aunque luego a veces saca el talonario a veces, que es el Athletic Club de Bilbao. Pero el Athletic, con la política que tiene, que es nada más que jugadores que tengan descendencia vasca o de La Rioja también. Y fíjate dónde está. Y es uno de los 3 equipos de España, junto a Real Madrid y Barcelona, que nunca ha descendido a segunda división. Y dices, joder, te quedas con te dices, pero entonces, ¿en qué se basa el fútbol? O sea, no hace falta gastarse una millonada para ser... Y fíjate que hasta hace poco ha estado disputando 2 finales de la Copa del Rey, una del año pasado y otra de este año, y ha ganado una Supercopa de España. Gracias a Dios hay una componente de deporte donde al final, si no fuera una regla de 3, invierto tanto, gano tanto, entonces no tendría emoción, no tendría ningún sentido las competiciones. Claro. Entonces yo creo que la grandeza del fútbol es esa, es decir, que aunque es difícil y sí que es cierto que inversión, fichajes o estructura suele ir acompañado de éxitos deportivos, no es una necesidad. Afortunadamente, por eso nos gusta el fútbol, por eso es el deporte más popular en todo el planeta. Porque cuando vemos el Mundial, pues todos vamos con la selección de Camerún o con la selección exótica que todos los años da un poco la campanada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final son 11 contra 11 jugando en un terreno de juego con las mismas armas y con algo tan sencillo como es un balón. Entonces, es que muchas veces yo creo que esta gente nos tratan de vender muchas motos y muchas tal. Yo, Dani, me pensaba, soy la voz de la gimnástica. Yo hago los partidos y cuento lo que pasa. Y hay veces que viene conmigo gente como Perela o Quique Yuste, compañeros del norte de Castilla o de Dazón y demás, y ellos ponen mucho el foco en la estrategia, en no sé qué, en el planteamiento táctico. Yo al final digo, o sea, que esto es 11 contra 11. Y muchas veces la diferencia del partido es que en ese córner te ha entrado la pelota o no te ha entrado. Entonces, perdona. Profunda, pero es que el Navacarnero fue el que dio la sorpresa en la Copa del Rey. Eso es. La acabo de buscar. Pero yo creo que al final el fútbol es mucho más sencillo de lo que lo queremos hacer. Tiene mucho gurú que vive de esto y está muy bien los análisis. Mira, lo quiere vender porque lo quieren hacer económico. En el barrio leía el otro día un artículo en el Confidencial hablando un poco del elitismo en el deporte y estoy de acuerdo con su tesis porque ese artículo también lo decía. Venía a decir que igual que en el mundo, en la vida, hay ciertas élites que siempre están tratando de generar división social. Es decir, somos todos iguales, pero no somos más iguales que otros. Es decir, cuando ir a la universidad marcaba la élite, porque solo podía ir la gente que se lo podía permitir, pues vale, con el título universitario valía. Ahora, cuando ya todo el mundo más o menos se puede permitir ir a la universidad, ya hemos creado el máster. Pero el máster, porque así, el máster cuesta 20.000. Y si no paga 20.000, no puedes acceder a ciertos niveles de empleo, de trabajo, de élite y demás. Entonces, un poco lo de la Superliga viene a ser un poco el club elitista de los 10, 12, 15, que se consideran que están por encima de los demás. Es que a mí lo que me sorprende, y yo creo que el golpe de realidad que se ha llevado es muy fuerte porque la afición la ha puesto en su sitio, es que hay gente o clubes que en su fuero interno piensan que es que se lo merecen, que es que son mejores. Y hay gente que tenemos la mentalidad, no sé si es social, político y tal. Y yo ahora que hemos desvalido a los comuneros, yo soy de los que pienso que nadie es más que nadie en Castilla. Es decir, es que ningún club es más que nadie. O sea, entonces, partiendo de esa base, es una cuestión casi elitista. Es decir, no, es que para jugar a la Superliga no va a venir a jugar aquí el Rosenborg noruego. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Es que tú eres más que el Rosenborg o eres más que el Olympique de Lyon? No, es que esto es lo que te comentaba antes, que es como la vida misma. O sea, este club de 15, ellos se autodefinen como la élite y no importa cuánto se esfuercen los demás porque nunca van a llegar a compartir con ellos su club, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa en la vida, que encima, además, si no llegas a donde están ellos, la culpa no es
de ellos que no te dejan entrar en su club si no es tuya porque no te has esforzado lo suficiente. Y a raíz de esto hay una serie muy bonita que es la de Juego de Caballeros, que es del inicio del fútbol, que al principio era elitista el fútbol, ¿no? Que solo jugaban aquellos que la FA Cup la jugaban solo los, digamos, los ricos, ¿no? Y los que llegaban a la final eran los ricos, los que tenían tiempo de descansar, los que tenían tiempo de comer bien, ¿no? Y entonces cuenta la historia de los 2 primeros jugadores profesionales de fútbol a los que se les paga por jugar, ¿no? Pero se ha dado la vuelta por completo a la historia porque se les empieza a pagar para que jueguen en igualdad de oportunidades con aquellos que eran ricos y que era una especie de afición, y ahora es como no, o sea, ahora ya quien, digamos, o sea, quien ahora en la élite está quien yo decida y le pago un montón de dinero, pero para que yo decida quién va a estar en la élite y quién no, ¿no? Y es un poco como el mundo al revés, ¿no? Y a mí lo de la Superliga es lo que ha hecho Florentino toda la vida en la sociedad. O sea, cuando le han ido mal en los negocios, en sus negocios, porque al final el Real Madrid es un negocio más de los que tiene, quien ha salido el rescate de los negocios de Florentino siempre ha sido las administraciones públicas, regalándole miles y miles y miles de contratos para gestionar servicios públicos. Y al final es lo que ha hecho, o sea, no sé por qué tampoco nos sorprende tanto este golpe de Florentino, ¿no? Porque es lo que ha hecho con ACS, con Clece, con toda la vida, ¿no? Con sus negocios toda la vida. Yo estoy aquí y yo estoy en la élite, yo decido quién forma parte de la élite y quien no llega hasta aquí no es porque no es porque no puede, o sea, que no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Cuando en realidad es que se lo han puesto alfombra roja y se lo ha vetado él solo para él solo. Bueno, para él y para sus... A ver, incluido las sombras que hay sobre la ciudad deportiva, que dicen las malas lenguas que eso salvó la economía del Real Madrid, que en algún momento... Natalia, a temas como el almacén este del Gare Castor, que si le sale bien el negocio es buenísimo y si sale mal lo pagamos entre todos los españoles. Claro, ahí voy. Siempre, este siempre ha sido el modus operandi de Florentino. Lo que pasa que ni con gente en la calle protestando, como en el fútbol, y con unas administraciones públicas que podríamos considerar ahora en este caso la UEFA paralelamente, ¿no? La UEFA y la... o sea, que se lo ha permitido. O sea, se lo ha permitido toda la vida. Lo que pasa que, claro, la UEFA aquí tiene de que dice, no, oiga usted, yo también quiero mi parte porque al final también es un poco de eso, ¿no? También quiere su parte de dinero. Bueno, para ir aterrizando, ¿cómo veis el futuro de la Champions? Pues yo creo que habrá las reformas que tenga que haber. La UEFA ya ha hecho algún anuncio. Y lo que sí que es cierto, que la UEFA, cada vez que le mueven el manzano, pues cae alguna manzana, ¿me entiendes? Entonces, pues al final ya la UEFA dirá, bueno, pues en vez de llevarme yo tanto, me llevaré un poco menos y demás. Pero es que yo creo que la Superliga, quiero pensar, no tengo información, no me muevo a esos niveles, os podéis imaginar, que la Superliga de momento la habrán cerrado la carpeta y a lo mejor dentro de 4, 5, 6, 7 años, porque este no es el primer intento de Superliga, ¿eh? O sea, ya ha habido varios, lo que pasa que, bueno, eran más o menos como amenazas y la UEFA los camuflaba o los trataba de tapar pues con un mayor reparto de dividendos, ¿no? De beneficios para los participantes. Lo que pasa es que yo creo que esta vez ha ido un poco más allá, ¿eh? Ha salido la gente a la calle, las aficiones. Incluso ha empezado a ver como que el otro fútbol, el fútbol no elitista, el que no estaba escogido, un poco le ha respondido, ¿no? Con ese un poco de gánatelo, ese eslogan que se ha puesto un poco de moda, el gánatelo en el campo, es decir, si tú quieres jugar a la Champions. Tú fíjate esta temporada, que gana la Liga, a mí me encantaría que ganara la Liga el Sevilla este año, por ejemplo, y que el Madrid quedase cuarto, y que tuviese que jugar previa de Champions, y que encima le eliminara y terminara jugando a Superliga. Sería divertidísimo, o sea, sería el karma a Florentino brutal, ¿no? Se ver al Real Madrid jugando la Europa League, entonces ese año sí, todos los aficionados del Madrid considerarían que la Europa League sería el auténtico torneo europeo, porque es algo bastante habitual en un aficionado madridista, que es devaluar donde no participan ellos. Entonces, estoy convencido que o sea, me encantaría que pasara, y si pasa esto, haces otra tertulia dentro de 6 meses
y lo comentamos. Yo considero Hombre, No, habla tú, que yo ya hablo mucho. Vale. Yo considero que la Superliga la hizo Florentino más que nada para hacer al rico más rico y al pobre más pobre. Más que nada para, pues eso, seguramente al final la Superliga pues la ganaría el Madrid, el Barça, el Bayern, y al final todo ese dinero se lo embolsarían ellos otra vez. Y al final, pues eso. Al final todas esas no ganancias que no ha tenido las recuperaría y encima las incrementaría. No solamente no ingresaría 200, ingresaría a lo mejor 300 más. 300 millones más. Yo considero que eso es una cosa que no deberían haber hecho y considero que la Champions necesita mucha más remodelación que la que van a hacer para que sea más atractiva. Para que sea más atractiva y llame más la atención, como he dicho antes, que yo creo que consideraría que hicieran la eliminación única, igual que la Copa del Rey, daría mucha más emoción, porque cuando hicieron la eliminación al CAO, después del confinamiento, que la hicieron al CAO, que ahí cuando ganó el Bayern de Múnich, la Champions, contra el PSG en la final, fue mucho más emocionante que a doble partido, porque en doble partido siempre andan con resquicias, que si un 0-0 en la ida para luego en la vuelta a meter uno y al final son más, no van a competir al 100%. Al final eso lo deben cambiar. Y al final Florentino no da puntada sin hilo. Al final yo creo que sí que va a haber alguna competición que creará la UEFA. Yo creo que habrá una nueva competición que creará, porque yo creo que debe llamar más la atención todavía más la UEFA. No sé cómo, no sé cuándo ni nada, pero yo creo que sí que la creará. Por lo menos para una cosa pactada entre Florentino y la UEFA. Yo creo que se reunirán y pactarán algo. Pues yo de formatos y modelos no tengo ni idea. Yo, partiendo de la base que es que yo soy más de baloncesto que de fútbol, que conste, pero yo creo que los organismos que representan a deportes tan populares como es el fútbol necesitan ahora mismo de una reestructuración profunda en cuanto a los valores que representan. Y me explico, porque a mí me ha parecido bastante hipócrita el tema este de la UEFA con la Superliga, de no, el fútbol, los aficionados, no sé qué, cuando realmente, y esto va a parecer un argumento un poco banal, está apoyando el Mundial en un país que vulnera los derechos humanos, ¿no? Y entonces es como, no, mire usted se tiene que adaptar a los tiempos en los que estamos ahora mismo, tiene que ser muchísimo más transparente, tiene que ser muchísimo más igualitaria, porque ahora mismo la gente también está demandando mucho fútbol femenino, al que la UEFA no está haciendo absolutamente ni caso. Hace 2 años me acuerdo que fue noticia lo de que se llenó el campo con el Atlético de Madrid-Barça porque regalaron entradas, que esto también, ojo, es muy importante, ¿no? El tema de los precios y tal, y creo que tiene que estar orientado hacia una sociedad pues mucho más igualitaria, que tenga valores, y porque también se lo están demandando los equipos, y realmente que proyecte otro tipo de sociedad que no sea esta tan elitista, ¿no? Y que vayan en otra dirección. Yo creo que también así, de esta forma, no solo con lo de las rondas y todas estas cosas, sino yo creo que también si cambiara este formato sería bastante importante y a lo mejor adquiriría más seguidores y más apoyo por parte de la gente. Y sería más accesible, que a mí me parece importante que el deporte y la cultura en general sea accesible para todo el mundo. A mí no me Lo que parece. dice Natalia no es nada banal, porque para que os deis cuenta, algo una anécdota. El FIFA, el videojuego del FIFA, que ya tiene muchos años y demás, en los últimos años ya está incluyendo equipos femeninos para que te puedas elegir. Incluso en ligas, tanto selecciones nacionales como equipos, que es evidente que todavía no hay una igualdad, o sea, porque a lo mejor tienes 7 ligas masculinas y una femenina, pero ojo, que están empezando a abrir brecha. Y además quería preguntar a Natalia que si se había enterado de esta campaña que hubo, que al fin y al cabo no se sabe hasta qué punto fue espontánea o estaba un poco ya preparada, pero de la misma pasión, que viene a raíz
de que una portera del Real Madrid femenino subió un tuit con una foto de Asensio y la titulaba La misma pasión. Y le empezó a llover un montón de hate al que fue respondido, y eso yo me alegro, con un montón de futbolistas incluso de primera división, muchos aficionados, que efectivamente ya empiezan a hablar de misma pasión. Bueno, es que lo de la pobrecilla, lo de la campaña de misma pasión no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, ¿no? O sea, con la igualdad en el deporte, pero tiene más que ver con una sociedad machista estructuralmente, porque en realidad ella simplemente hace una analogía con un jugador del Real Madrid y la empiezan a decir que, bueno, una serie de barbaridades que nada tenían que ver con el deporte, por cierto, ni valoraban su cualificación como deportista ni nada, ¿no? O sea, que eso pasa en el fútbol y pasa en un montón de sitios, pasa en la política, pasa en la empresa privada, pasa que... No sé si me explico, que más que con la igualdad en el deporte tiene que ver con algo más... la igualdad en el deporte es una parte de la sociedad que necesita de reestructurar la sociedad, ¿no? Y que sea menos machista. Yo creo que ahora mismo la sociedad es menos machista de lo que es en el deporte. Y es mucho más igualitaria y está más concienciada que lo que es en el deporte. Y el ejemplo claro, clarinete, no lo vimos con esta chica, lo hemos visto con la de Misma Pasión, pero a mí me parece muy importante lo que pasó el otro día, no sé en qué estadio fue, lo de cuando se le llamaron negro de mierda o algo así, con el tema del racismo, ¿no? No se tolera igual el tema del racismo o el tema de la homofobia que, por ejemplo, otros temas. No me quiero hacer referencia al Rayo Vallecano Albacete cuando se paralizó el partido por lo de la pancarta de Zoluyanafi. Ahí sí se paró el partido, ¿no? Y yo creo que la sociedad está más avanzada y eso, el tema de la futbolista del Real Madrid, yo creo que la sociedad respondió perfectamente, o sea, respondió tanto jugadores como personas en general. Es algo más estructural. La igualdad en el deporte pasa, por ejemplo, porque se firme un convenio con las futbolistas, que estaba justo mirando yo ahora mismo, que necesita... que al final no se consiguieron todas las cosas que ellas pedían y que se firmó el primer convenio en el 2020 y ahora tiene que ser renovado. No sé, son muchas otras cosas, ¿no? Su salario mínimo está en 16, estamos hablando de millones y millones para los tíos y estamos hablando de mujeres que no llegan ni a los 16.000 euros al año por jugar en ligas profesionales, ¿sabes? Entonces, yo creo que este tema es muy, muy importante y ya no me enrollo más. Porque se me pongo a hablar. Bueno, si os parece, pasamos al último bloque ya. ¿Sociedad anónima o club de socios? Esto tiene mucho que ver con la situación actual que está viviendo la gimnástica segoviana a nivel de dirección, que es la propia junta directiva la que ya ha tenido varios intentos, ¿no?, de convertir el club en una sociedad anónima. Y en la afición hay una profunda división, hay gente que está más a favor, hay gente que está más en contra, pero la realidad es que los proyectos que han venido para convertir el club en una sociedad anónima, es decir, que venga alguien con pasta para, entre comillas, hacer un poco lo que quiera, sin pedir responsabilidad a nadie, al final no han resultado del todo, vamos a decir que no han cuajado, ¿vale? Y ahí os abro el abanico y a ver qué podéis decirme. David, ¿qué es el que sabe de esto? Yo soy el que sabe. Bueno, tengo una opinión. Los que me conocen y me siguen no tanto en el carrusel, porque procuro no opinar, pero sí que en nuestro espacio que tenemos los lunes, que se llama La Barra Libre, y donde como barra libre ahí hablamos con total libertad. Yo en mi doble condición de periodista que retransmite los partidos, pero también soy socio. O sea, yo soy socio de la gimnástica segoviana desde los años 90, desde de cierta antigüedad. Entonces, yo me permito, creo que tengo licencia para opinar. Yo no soy partidario de las sociedades anónimas en el fútbol, al menos en un nivel como el que se encuentra la gimnástica segoviana. El tema ya está muy debatido, yo lo he debatido, lo he comentado con muchísima gente. Respeto todas las opciones,
pero yo creo que a la Gimnástica Segoviana no le aporta ningún beneficio ser sociedad anónima deportivo en estos momentos. Cuando me hablan de que va a venir una persona que va a poner mucho dinero, yo, llámame castellano viejo, llámame chapao a la antigua, pero yo soy de los que pienso que nadie da duros a 4 pesetas. Yo tengo primero de todo eso. Y lo segundo, que en la actual situación económica que tiene la Gimnástica Segoviana, que gracias a la actual junta directiva, que en los últimos años, y hay que reconocérselo y no me canso de hacerlo, han hecho una magnífica gestión, han puesto el equipo en situación económica equilibrada, es decir, han cancelado una deuda de más de 300.000 euros, que es un trabajo que no nos vamos a cansar nunca de reconocérselo. Sí que quiere decir que están tratando de decir, no, es que esto es lo que necesita el club. Yo creo que su magnífica gestión demuestra que no es necesario. No, para crecer sí, bueno, pero es que yo creo que todavía tiene muchos espacios la Gimnástica Segoviana, o sea, tiene todavía mucho margen de crecimiento. Y si algún día se diese la necesidad, porque ahora mismo hay una ley que lo obliga si llegas al fútbol profesional, que hablan de que se está negociando para cancelar, pero la realidad es que hoy en día esa ley existe. Yo abogaría por una sociedad anónima de carácter popular, es decir, donde nadie tuviera más del 50%, y hay ejemplos en España como es el Eibar o la Real Sociedad de San Sebastián, que sí que tienen, son sociedad anónima, pero es que sí que tienen ese carácter popular. Hay un movimiento además ahora que está muy en boga en el fútbol español, que es el del fútbol popular, que es algo que viene de Europa, de Alemania, de Inglaterra. Y tenemos el máximo exponente del fútbol popular, lo tenemos aquí en nuestra comunidad, que es el Unionistas de Salamanca, ¿no? Que está incluso luchando por llegar al fútbol profesional, está con serias opciones de conseguirlo, ¿no? Pero hay otro ejemplo en Logroño, con la Sociedad Deportiva Logroñés, que tiene un equipo en fútbol profesional como es la Unión Deportiva Logroñés, como hay muchos equipos. Y bueno, al final se basa de un socio, un voto, y el club llegará donde la sociedad o el club o sus aficionados consigan ponerlo, es decir, a través de patrocinios, de consecución de ingresos. Y bueno, quizás a lo mejor pecamos de románticos, pero bueno, ahora mismo hay unas elecciones, no sé si estáis al tanto, el 23 de mayo los socios gimnásticos van a votar, el 6 de mayo se cierra el periodo de presentación de candidaturas. De momento ha habido 2 candidaturas, una la de Agustín Cuenca, que es la candidatura continuista, que se supone que es la candidatura que representa a la Junta Directiva en los últimos años y que ya ha manifestado públicamente que aboga por la Sociedad Anónima Deportiva, y otra segunda candidatura que es la de Carlos Martín, que con el nombre de Segoviana Comunera apuesta por un proyecto de fútbol popular. Y bueno, pues vamos a ver si no hay una tercera candidatura o más candidaturas, pero lo cierto es que el 23 de mayo los socios gimnásticos van a votar y van a decidir. Si deciden la candidatura de Agustín Cuenca, estarán abogando por la conversión en sociedad anónima deportiva, lo que no sabemos en qué estilo, si con un inversor que venga con mucho dinero de México, de donde vengan, que yo dudo mucho de ese tipo de inversores, o una sociedad anónima de carácter más popular, con un capital repartido entre los socios y luego a lo mejor algún accionista de referencia que pueda ser algún empresario local y demás. Y yo en ese campo no lo descartaría, no me parecía tampoco del todo mal, ¿no? Es decir, al final yo creo que para que un club florezca tiene que tener arraigo en el mundo donde se mueve. Que venga un empresario de fuera, pues puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, viene, está 1 año, 2, 3 años, si el business no le sale, pues se marcha. Y ese señor cuando se vaya a Acapulco, a Cancún, a tomarse una margarita, la Gimnástica Segoviana, y ya le puedes contar historias del Peñascal y del Chamberí, de jugadores míticos y del sentimiento que le va a traer sin cuidado. O sea, yo opino eso. Y la otra candidatura, ya para terminar, la de fútbol popular, pues bueno, aboga por eso, porque el club siga siendo de los socios y sobre todo quiere activar la participación de los aficionados y que el club se abra también un poco a los socios, no solo sea la junta directiva la que trabaje, sino que también los socios puedan hacer aportaciones en la medida de sus posibilidades. Pues es que lo has explicado tú muy bien, David. Que yo opino igual que David. Yo estoy a favor yo no estoy a favor de la sociedad anónima. Es más, tenemos un claro ejemplo que es el del Valencia, que vino el chino y mira cómo ha salido el Valencia, todos los aficionados en contra de él.
Al final, cuando un club depende solo de una persona y esa persona puede hacer lo que venga en gana, o esa persona lleva mucho tiempo en ese club y siente y piensa más o menos parecido, porque no se puede dar gusto a todos, pero igual que los aficionados, o al final va a hacer lo que quiera y no va a estar acorde, y al final a la que tienes que tener contentos son a los aficionados, a toda esa gente que sigue a ese club. Y vamos, yo es que el claro ejemplo es el Valencia, que es que salieron a protestar, empezaron a reunir firmas y bueno, y toda la leche. Luego hubo otro caso, no sé si, lo que pasa que era un rumor, no sé si fue verdad o mentira, cuando yo lo escuché, cuando estaba el Caja Segovia, que Florentino se le quería llevar, vamos, que quería poner dinero y llevárselo a Madrid. Y dijo la directiva que no, que sí quería poner dinero, pero era para seguir jugando aquí en Segovia. Eso luego no sé si fue verdad, si fue mentira, pero bueno, al final esas cosas, si viene una persona y pone el dinero, las puede hacer. ¿Me entiendes? Y eso no para el aficionado que lleva toda la vida, pues en el caso de la segoviana, que venga un tío y ponga todo el dinero y que se le quiera y pueda hacer con él lo que quiera, como puede llevárselo a Cádiz o como se lo puede llevar a hacer o hacer lo que quiera, pues eso para mí es destrozar el club. Cambiar el escudo, cambiar la equipación o exactamente. Al final es tu empresa y como tú en tu casa puedes pintar el salón del color que a ti más te guste porque para eso es tu casa. Es decir, eso está claro. Bueno, has puesto el ejemplo de Valencia y yo creo que es un paradigma de lo que es el fútbol de sociedad anónima. O sea, le dio igual que ganara la Copa del Rey, se cargó al entrenador, se cargó a 4 o 5 jugadores un poco emblemáticos, la afición en contra. Al final es un planteamiento de que tengo aficionados o clientes. ¿Vale? Claro, exactamente. Es que yo considero que al final, pues, hace lo que quiere y al final, pues eso, se echó a Parejo, echó a otros dos jugadores. En Málaga pasó una cosa parecida con el Jeque. Que luego resulta que no tenía tanto dinero como aparentaba, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, pero ha pasado lo mismo ahora que ha venido el Jeque el de la Almería, 3/4 de las mismas, todos los Jeques que están viniendo ahora, que tienen dinero y se están haciendo cargo de un club, pues al final le compran. ¿Qué pasa? Que al comprarlo pueden hacer lo que quieran con él y pueden decir, tú jugador, te vas. ¿Qué pasa? Que ese jugador tiene más afinidad con el equipo y ya roza. Por si organizar el tema, esto es como la leyenda del acueducto, es vender tu alma al diablo. Esperemos que en el último momento el gallo cante antes de que pongamos la última piedra y se la vendamos el alma al diablo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Has puesto encima de la mesa, y Dani lo sabrá bien, porque le ha dicho antes que era un gran forofo del Caja Segovia de Fútbol Sala. Pues el Caja Segovia de Fútbol Sala era un club deportivo, pero era propiedad de un grupo de personas que eran los directivos, el resto eran abonados y de facto funcionaba prácticamente como una sociedad anónima deportiva. ¿Cuál fue el gran riesgo o el problema del Caja Segovia? Pues que el día que desapareció el gran patrocinador, que era Caja Segovia, que engrasaba muchísimas actividades culturales, deportivas y sociales en nuestra provincia, y que si queréis hacemos un debate, hablar lo que ha supuesto para Segovia perder la entidad financiera de referencia. Oye, yo encantado, Pero el próximo debate hablando sobre el Caja Segovia, yo encantado. Que el día que desapareció la Caja, pues fue inevitable la desaparición del fútbol sala. ¿Por qué? Porque tenía una estructura social, porque había abonados y la segoviana, que ha estado en situaciones en 93 años muy críticas, al borde de la desaparición muchísimas veces, pues yo siempre he dicho la expresión de que tenemos una malísima salud de hierro, es decir, estamos tan acostumbrados a la escasez y a la situación precaria que al final el socio, y bueno, de hecho el candidato Carlos Martín, pues fue uno de los inspiradores, le hizo un concierto, vendieron bufandas, no se llenan, y sacaron 5 o 6 mil euros que fueron decisivos para que muchos jugadores no denunciaran al club y el club no fuera quizás abocado a la desaparición. El fútbol sala, ¿por qué, siendo la mejor afición de España, que se quedaba pequeño el pabellón Pedro Delgado, por qué desapareció el club? Pues lo mismo. A lo mejor tenía una estructura con pies de barro, es decir, sí. Era un club que estaba financiado, estaba dopado por un patrocinador que era un patrocinador de carácter, no sé si decir público o semipúblico, pero que claro, que el día que desapareció, porque el señor Bankia no iba a seguir con ese tema, pues desapareció el club. Y nos da igual haber sido campeón de Liga, haber sido 3 veces campeón de Copa, haber ganado la Copa del Mundo. Lo cierto es que aquello desapareció y el Segovia pues no se movilizó nadie. Y aun estando dopado, era de los presupuestos más bajos siempre de la categoría. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que con lo que, en relación a lo que comentábamos antes,
que el dinero no trae los títulos. Pero es que, vamos a ver, es que en el Caja Segovia siempre ha sido, o sea, nunca ha tenido dinero. Es que ni cuando se compró ni cuando se, vamos, cuando se ganó la Copa del Mundo, ni cuando se ganó el título de Liga, ni al final, ¿con quién ganaron la Copa del Mundo? Con Riquer, con Daniel Ibáñez, con Oriol, con Luis Amado, y eran jóvenes, chavales, que habían sacado de la cantera y que ganaron. O sea, no hace falta tener tanto dinero. El gran éxito de Caja Segovia es que los pocos o muchos recursos que tenían, que es cierto que no era el club con más recursos del fútbol sala español, estaban muy bien gestionados, eso también hay que decirlo. Es decir, se hacían unas estructuras deportivas, se buscaban jóvenes promesas y tal, y luego además el club era un club muy atractivo, cerca de Madrid, era un club que ya tenía cierta proyección, un histórico del fútbol sala nacional, y que además te permitía esa proyección, y donde todo el mundo sabía que si te decían que te pagaban 3.000 o 4.000 euros, que para el fútbol sala entonces era un sueldo medio bajo, tú sabías que llegabas al mes de junio cobrando hasta el último mes, cuando había muchos equipos que en el mes de diciembre estabas con problemas de cobro. Entonces, es un elemento de negociación muy potente. Pero sí que es cierto que tú has dicho nombres que luego han sido históricos del fútbol sala nacional, pero que aquí eran promesas. O sea, era un poco un club de promesa, un club que aprovechaba muy bien esas estructuras de captar jugadores jóvenes y demás. Pero me vuelvo a repetir a lo mejor, es decir, ¿cuál era el déficit? Que socialmente el club no tenía una estructura sólida. Entonces, el día que desapareció el que ponía el dinero, pues aquello pues dejó de existir o no tuvo razón de ser. Claro, y además que con lo que había, pues todo lo que hacían, y con la perspectiva de los años se da muchísimo más importancia, porque año tras año, jugador que destacaba en el Caja Segovia, jugador que te venía un Interview, un Pozo, un Barça, y te lo quitaba, o sea, le pagaba más, se lo llevaba y tenías que reinventarte año tras año. Y así, hasta prácticamente su desaparición, siempre ha estado en metiéndose en playoffs, siempre ha estado ganando títulos y al final el equipo técnico, que ha habido varios, pues como bien dice David, sí que lo han estado haciendo bien. Y por eso, a mí desde fuera, que yo no estoy metido mucho en lo que son las tripas de la gimnástica segoviana como socio y tal, me llama poderosamente la atención que la propia junta directiva, a la cual desde fuera se le tiene una proyección positiva, sea la que abogue por la Sociedad Anónima Deportiva. Entonces, a mí eso no me termina de cuadrar, y creo que a mí y a muchísimos segovianos que nos gusta la segoviana porque nos gusta el fútbol y además tal, pero no entendemos muchas decisiones deportivas, o sea, y muchas decisiones de eso, de la trastienda, de cómo se gestiona un club, etcétera, etcétera, decimos, uy, aquí hay cosas que no terminan de cuadrar. Y yo no sé si es porque no lo comunican bien, que puede ser también un fallo de comunicación, o porque hay otras cosas. No sé, yo creo que no lo... Mira, yo que lo viví de cerca el temita, no por mí, sino por ya sabes quién. Yo creo que el problema es que se vende, o sea, como siempre estamos vendiendo algo que es como el dinero, primera división y vamos a subir y no sé qué, y no se vende el proyecto deportivo, porque alguien habló de qué pasaría con los chavales con el modelo de sociedad anónima deportiva, porque la segoviana tiene chavales jugando en juveniles, tiene cadetes, alguien habló de este tema y yo creo que se vendió un proyecto que realmente no era nada sólido, vamos, yo no los, o sea, al final al final fue la propia gestora quien eliminó el proyecto, ¿no? Y ahora yo no sé quién va a venir a poner el dinero, pero a mí me pareció, y por lo que me contaban y por lo que leía, me pareció un proyecto muy poco serio. Y yo creo que ellos intentaron vender a la prensa, yo pienso, como un poco fuera pero dentro, ¿no?, que ellos pensaban que lo iban a tener todo a favor y que nadie iba a decir nada, ¿no? Y que todo el mundo se iba a poner a decir, ok, qué genial, vamos a ir a primera. Pero luego ya cuando empezaron a surgir voces, y no precisamente los de la afición, sino otras voces como la de David o como la de propio Pedro Aragüetes, que también se opuso un poco al principio
este modelo, ¿no? Pues ya dijo, no lo teníamos como muy bien atado todo el tema. Y como dice David, el 23 de mayo, pues ya veremos a ver. Lo que pasa que luego la memoria es muy frágil, porque como dice él, ¿quién salvó al club cuando estaba a puntito de desaparecer? Pues no fue ni un mexicano, ni uno de que vino con bitcoins, fue la gente del barrio, ¿sabes? La gente de Segovia. Y a escote pagaron 10 euros de entrada, compraron su bufanda, compraron la rifa y al final, pues, que yo creo que ese es el gran activo y la grandeza que tiene el club. Yo siempre digo que somos los 300 socios que íbamos al fútbol sala, que íbamos a la Albuera cuando había codazos para ir a ver el fútbol sala. Es decir, yo me enorgullezco de ir a la Albuera cuando íbamos 4. Mi padre, mi tío, mi hermano y 4 más que íbamos allí, 300 a pasar frío. Entonces yo lo tengo a gala y lo presumo. Y sí que a lo mejor, fíjate, en el sentido, presumimos un poco de socios pata negra, ¿no? Como diciendo, es que nosotros somos aquí de los que hemos pasado toda la vida, todas las ausencias y las carencias. Y aquí estamos antes, nos viene a la gente que a lo mejor están bienvenidos que vengan, porque nos encanta que haya muchos socios y que haya, pero también es como decirle, bueno, venid, pero tampoco nos cambiéis aquí nuestra mentalidad. A lo mejor a nuestra manera somos elitistas, pero yo también me opongo con el estilo que tenga seguida. Hay gente que vive en un piso tranquilamente y se muere allí y se jubila y tiene sus hijos y sus nietos y tal, y no tiene ningún problema. Y hay gente que es lícito, que aspira a vivir en un chalet grande con piscina, que yo no tengo nada en contra de ello, vivo una vivienda individual, pero la diferencia está en, tengo un chalet o una vivienda grande con piscina y un jardín que te mueres, porque me lo he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi ingenio, con mi creatividad, o he tenido que cometer cosas feas para poder llegar a tener una vivienda. Yo al final digo, yo soy de la segoviana, El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Que mi equipo, que si algún día llega a la segoviana primera, yo voy a estar feliz. O sea, no os podéis imaginar cómo lo voy a celebrar. Celebro una ascenso a segunda división B, imaginaros cómo voy a celebrar una ascenso a primera. Pero que no me va la vida en ello, que yo si tengo que volver a ver al Lermeño, como le he visto muchos años, le voy a ver al Lermeño, a la Bañeza y al Cacabelense, y al que venga a jugar contra la segoviana. Claro, a mí me gustó mucho. Una de las últimas veces que te escuché, David, retransmitiendo el partido de la segoviana fue precisamente, no sé si fue el partido del ascenso o que jugábamos en León, en tierras leonesas. Y comentabas que cuántas veces tú y otros compañeros periodistas habíais ido acompañando a la segoviana a esas tierras y que os habíais comido un pedazo cocido, o sea, habéis probado la gastronomía de toda Castilla y León, de zonas así donde ha jugado la segoviana, y eso para mí es la verdadera esencia también del fútbol. O sea, cuando yo veo que dos aficiones rivales se pegan y tal, eso no es fútbol, eso es cualquier cosa menos fútbol. O sea, lo bonito es ir a los sitios, pues como cuando yo iba a Oporto o a Salamanca o a donde sea, y hacerte amigo del rival y tomarte unas cañas y comer juntos su gastronomía de allí y que luego vengan aquí y se pongan hasta el culo de cochinillo, de judiones, de sopa castellano. O sea, Dani, y eso yo creo que se vende muchísimo más en el fútbol, lo que denominamos modesto, que en la élite. ¿Tú te imaginas a autobuses viniendo desde Barcelona a comer cochinillo aquí porque juega un partido de Copa del Rey el Barça contra la Sego? No. Bueno, yo... Es la esencia. No, dale. Perdona, Natalia, la esencia es eso, es decir, que el fútbol es la excusa para verte con tus amigos, con tu familia, con tu gente de siempre, con la que compartes una pasión, con la que viajas, con la que conoces otras aficiones. O sea, esa es la verdadera esencia del fútbol popular, ¿no? Es decir, nosotros bueno, pues somos periodistas y viajamos y tal, y eso no es incompatible con disfrutar de la gastronomía de los sitios donde vamos. Pero este año, por ejemplo, un gran debe ha sido con la pandemia que no ha podido viajar el aficionado, no ha podido venir aficiones de otros sitios a Segovia. Es decir, que al final es lo que te engrandece y que es una manera también un poco de enriquecer la vida social de una ciudad. Es decir, al final la ciudad es de primera, segunda o tercera también un poco en función de la categoría del equipo en el que esté tu equipo en la liga. Natalia. No, yo iba a decir una cosa que
tenía que ver y no tiene que ver, ¿eh? Que lo del tema de la hostelería con la gimnástica segoviana es otro tema que hay que hablar otro día, ¿eh? Porque muy de apoyar a veces no ha sido, ¿eh? Hay que ser un poco realistas también, ¿eh? Que muchas veces para pedir bien, pero luego pocos colaboradores. No sé qué piensa David de esto. No te digo la de los barrios, pero a lo mejor la más famosilla sí. Que venga, no te voy a decir que no te voy a dejar que hables. Es que me voy a decir esto, pero paso palabra. Vale. Al final, la idiosincrasia del Club Popular es que al final apoye todo el mundo. Y sí que es cierto que el sector más beneficiado muchas veces del fútbol es en la hostelería, ¿no? Porque al final, si la gente viaja, pues hay hoteles, hay alojamientos, hay comidas, hay consumo en hostelería y eso es innegable. Por ejemplo, fíjate tú el drama que han sufrido este año, por ejemplo, en Soria, como bajando el Numancia. Pues para Soria era un puntazo. El día que iba a jugar el Zaragoza a los Pajaritos, pues tenían 5.000 maños aquí consumiendo torrendos y cervezas a tochimoche, ¿no? Y el PIB soriano, pues aquello se disparaba. Este año en Soria, el Numancia ha bajado a segunda vez y, lógicamente, hay otro intangible que es la marca, ¿no? Aquí... Yo, por ejemplo, aquí en Segovia entiendo que tenemos una cierta inflación cultural, es una opinión personal mía, es decir, vendemos, no, la cultura, porque cultura es muy importante porque da mucha presencia de Segovia. Al final, yo creo que también el deporte da esa relevancia, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en Soria se ha apostado mucho por el deporte, en Segovia no tanto, siempre andamos con mucho déficit. Pero bueno, ya ha abierto otro melón que da para qué, haciendo amigos. En la sección Haciendo Amigos. Pero sí que siento que, por ejemplo, una sección real que podemos escuchar en vuestras retransmisiones. Víctor, ¿y tú desde fuera cómo ves este tema? No, yo considero que al final lo bonito del deporte del fútbol y de eso es que al final te juntas con... Lo bonito es por ejemplo, yo cuando fui al Calderón de pequeño, y nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez que fui, era un partido del Atleti contra el Málaga y teníamos un andaluz al lado y el andaluz estaba todo contento, ganó el Atlético 1-0 y una vez que terminó el partido, nunca se me va a olvidar, que llegó el andaluz y nosotros, pequeñajos, que éramos unos micos, coge, se levanta, enhorabuena, nos dio la mano y tal. O sea, esa sensación de que aunque sea un aficionado de otro equipo, esa relación, esa buena voluntad de pasar un buen rato, de transmitir y de que no crear malos rollos ni peleas de ultras como pasó contra el Celta, el Atleti, cosas de esas. Eso al final da una mala imagen del fútbol y bueno, el deporte en general, en cualquier deporte que se produzca ese hecho, daba una mala imagen. Al final, pues eso, como ha dicho David, que te vayas a León, que te comas un cocido con un aficionado contrario, con un amigo, eso son experiencias que al final cuentas a amigos, a familiares, a hijos, a nietos y eso, y al final con eso se van a quedar esas personas. Y eso es lo bonito. Yo considero que eso es lo bonito. Escuché que querían hacer una proposición como en el rugby, en el fútbol, de hacer un tercer tiempo, pues para hacer un tipo de compañerismo con los rivales. O sea, no que termine el partido y que la rivalidad se quede en el partido, en el campo. O sea, que no haya nada más que eso. Y que una vez que se termine el partido, durante 30 minutos, estés con el rival. Que si te tienes que ir a tomar un bocadillo, que si se tiene que ir a hablar, a estar reunido con él, a crear un buen ambiente, que es de lo que se trata en realidad el fútbol. Vamos, el fútbol y el deporte en general, vamos, yo considero que es eso. Que tienes que eres un futuro policía, ya te estás preparando el terreno para que haya buen rollo y no haya movida, ¿eh? Eso espero. Eso espero. Pero vamos, que yo considero que el fútbol es lo que deberían. Y muchas veces en la televisión no se enseña el postpartido, no se enseña cuando se junta el Messi con el otro que se están hablando, que se saludan en el vestuario y se echan unas risas. Y eso es en realidad lo que deberían enseñar.
después del partido. Bueno, y si no, se enseña, se critica, porque yo he visto más de una vez Sí, que el pero- Barça, por ejemplo, ha perdido Sí, no sé sí. qué y las portadas de los periódicos eran metiéndose con Messi porque estaba riéndose con el que había perdido, ¿sabes? Sí, O sea, bueno, ha salido ahora uno de, lo vi hace nada, el portero del Milan, que se llama Donnarumma, con Pepe Reina, que es actual portero del Nápoles, pues que perdió el Milan, ¿vale? Y los aficionados, los ultras del Milan, criticando a Donnarumma porque estaba hablando con Pepe y riéndose al final del partido. Que a lo mejor le estaba contando una cosa, una anécdota de que le había pasado, lo que sea, ¿sabes? Pero es que al final tenemos que entender que una vez que acaba el partido, se ha acabado, tanto para lo bueno como si has perdido, tanto para lo malo como si has ganado, o como para si has empatado, es que da lo mismo, ha terminado, o sea, por darle más vueltas al resultado no vas a hacer nada, ¿sabes? Es mejor coger y pasar un buen rato con el contrario o con tus compañeros que el llevarte, pues como si te llevas el trabajo a casa, que te sale mal el día y al final te lo llevas a casa. Al final se lo comen tus familiares, todos, y eso no es de buen comer eso. Así que yo considero que como el fútbol es un trabajo más y deberían enseñarse más esos valores de terminar el partido y el postpartido de ver a Messi hablando con un jugador, o con Neymar o al otro. Es que me da igual que al jugador que me enfoquen, es que me da igual, pero mostrar esa imagen, porque esa imagen debería mostrarse mucho más y es la que no se muestra. De que una vez terminado el partido, se acabó el partido. No hay ni roces, ni enfados, ni peleas, ni tal. Y al final los chicos, eso, ahora mismo yo lo estoy viendo mucho. Porque yo he estado entrenando a chavales y eso no lo llevan muy asimilado, la verdad. Eso, como lo ven todo en la televisión y se inculcan de la televisión, les cuesta mucho el coger esos aspectos, esos conceptos de amistad contra el rival, la verdad. Claro, pero eso también, desde los propios clubs, incluso algunas veces hasta se alimenta. O sea, yo tengo una anécdota también de haber ido con una expedición de la Segoviana a Salamanca a ver un partido, Unión Deportiva Salamanca, el antiguo club, contra la Sego, que jugaban creo que Copa del Rey, acaso, o algo así. Y yo, como había estudiado años anteriores en Salamanca, tenía muchos amigos de Salamanca. Y entonces les escribí, oye, que os quiero ver y tal. Vale, ¿dónde estáis? Pues mira, fuimos desde que bajamos del autobús hasta que entramos en el estadio, fuimos ya prácticamente como borregos. Ojo, que era la segoviana. Y te ponen en un córner, ahí de mala manera, y entonces mis amigos escribiéndome con mensajes de SMS, ¿dónde estás y tal? Digo, pues aquí con la gente de la segoviana. Vienen y a mis amigos, simplemente porque no eran de la segoviana, no les dejan ponerse al lado mío y tuvimos que ver el partido, que esto no se me olvida en la vida, con una valla en medio. Y estábamos hablando de un partido que para la gente de Salamanca no había ni un 10%. O sea, que solo se escuchaba la afición de la segoviana. O sea, la gente de Salamanca le sudaban ahí de ese partido. Entonces, y esos comportamientos de separar, ¿cómo se dice?, aficiones y tal, sin ningún tipo de criterio que digas, oye, pues es que son históricos enemigos y tal. Pero no, o sea, la segoviana y el Salamanca, pues yo no creo que en aquella época no tenía ninguna sensación de que iban a tener ningún tipo de problema. Pero no, había un protocolo de que a las aficiones rivales había que ya ponerlas en un córner, así como medio gallinero, medio no, y ya está. Entonces, joder, si la gente es la lía, pues obviamente hay que parar eso y hay que tener a la gente segura y demás. Pero si no, lo bonito que es ver un partido con dos incluso familias que vienen y que uno tiene la camiseta de un equipo y otro que tiene la camiseta de otro equipo y no pasa absolutamente nada. Y eso tendría que normalizarse aún más de lo que creo que se normaliza muy poco. Bueno, es que has abierto un melón gigante, Dani. Ese ya es para otro debate. El Bueno, tema de vale, las muy bien. aficiones, ideología, Sí, peleas, etc, etc. es que eso depende de los valores que tenga el club. O sea, sí.
Depende de los valores que quiera inculcar, porque fíjate, te he puesto antes el ejemplo del Celta contra el Atlético cuando se cayó el tío ese al río que se mató o que no sé qué pasó, algo así. Bueno, que le dio una puñalada. Claro. Bueno, que le dio la puñalada, es verdad. No se Y cayó. fíjate, es verdad. Bueno, pero se cayó uno al río también, o no sé qué pasó. Sí, y además habían quedado para pegarse y todo. Claro, pero y fíjate que era Celta Atleti. O sea, era Celta Atleti, o sea, que no era un Atleti Madrid. Era el Depor, creo que era el Depor, ha dicho. No, era el Celta. Era el Depor, era Jimmy, el famoso aficionado. Es verdad. O Depor, es verdad, sí, es verdad. Pero que da lo mismo, que al final es un Depor Atleti, que fíjate que no era ni un Atleti Madrid, ni un Madrid-Barça, o sea, y no tiene nada que ver, fíjate qué rivalidad tendrían que tener. Pero al final, en vez de decir el Atleti, mira, el próximo día coges y no entráis en... Creo que estuvo suspendida, los ultras estuvieron suspendidos durante unos partidos, pero ¿de qué le vale? Si la van a volver a liar. Y ya no pueden. Esto ya que David me lo confirme, que sabe más, según la ley del deporte y la ley antiviolencia no pueden entrar. De hecho, uno de los primeros que los quitó fue Laporta hace muchísimos años con los Boys of Noise y luego creó la Grada Joven Florentino y luego no sé qué. Y se supone que no pueden estar. El Frente Atleti sí que entra, ¿eh? Que lo que te pasó a ti, yo lo sé porque en la gimnástica eslovena, cuando está en segunda B, la federación ya exige una serie de protocolos de seguridad, no tiene que haber un delegado policial que es un poco el que ve que se cumplen todos los requisitos, y uno de los requisitos que piden es una zona acotada para afición rival, y en los campos de la liga está perfectamente definido, es una zona que tiene una entrada independiente. Es decir, existe una serie de protocolos de seguridad que yo estoy convencido que son innecesarios en el 95% de los casos, pero que hay 5% de casos que luego si nos pasa algo, luego tenemos mucha culpa de un aspecto social, ¿no? Siempre decimos, es que hay mucha burocracia, es que nos obligan a hacer mucho papeleo, es que nos exigen muchas situaciones, pero luego cuando pasa algo, automáticamente toda la sociedad dice, pero estaban todos los papeles en regla, pero había un seguro, pero había un delegado de seguridad. Es decir, ¿qué quedamos? ¿Queremos que haya burocracia, papeleo con normas? ¿O el día que pasa algo, el día del Madrid Arena, todo el mundo preguntando que cuál era el plan de seguridad, que quién era el jefe de seguridad, que si había un seguro, que si había un protocolo? Pero seguramente que si lo vemos antes, qué pesado, nos obligan aquí a una instalación, a nuevos seguratas, a unos arcos de seguridad. Sí, al final es una pena, pero es una evidencia que en el fútbol ha habido situaciones muy lamentables y muy tristes. Entonces, sí. Al final pagan justos por pecadores, que al final, como tú dices, vas a tomarte a ver un partido, a estar un rato con unos amigos de Salamanca y te dice el delegado policial. A mí me han dicho que los 50 que venís de Segovia estéis aquí aislados y sin contacto con nadie de Salamanca. Y lo tienen que cumplir, y es un poco, son las normas que nos hemos dotado para evitar problemas, y bueno, pues hay veces que pagan justos por pecadores. Bueno, chicos, creo que han quedado muchos temas abiertos, pero para no hacer más largo el debate, os agradezco 3.000, 4.000, 5.000 que hayáis aceptado esta invitación. Creo que ha sido un debate bastante afable, bastante interesante. Y nada, David, Natalia y Víctor, estáis invitadísimos a mi canal. Espero que volvamos a vernos en un montón de sitios. Y nada, si tenéis algo último que decir. Nada, que lo mejor para el fútbol. Que sea lo mejor para el fútbol, para la Superliga, para la Segoviana, pero que el fútbol está vivo y esperemos que esté muchos años vivo. ¿Natalia? Que tenemos que decir como una frase final así, ¿no? El minuto de... Natalia. Estaría bien. El minuto de oro. El minuto de oro. Ojo, cuidado que te juegas aquí el ser o no ser en el debate. Madre mía. No, pues yo solo simplemente quiero decir que viva el deporte popular, sea el fútbol, el baloncesto. Hemos hablado de fútbol, pero otro día podemos hablar de baloncesto, de atletismo, podemos hablar de balonmano, del balonmano Nava, podemos hablar... Que nada, que eso, que hay que prestarle muchísima más atención, sobre todo a los proyectos deportivos que incluyen todas las canteras, que son, para mi punto de vista, mucho más importantes que cualquier otra cosa. Y que muchísimas gracias. Y que lo siento si me he enrollado en alguna ocasión. Nada, que
que muchas gracias por la invitación, que espero que el deporte reine sobre el dinero, la verdad, que es lo que más yo creo que queremos la juventud, que se dé mucho más pie al deporte y nada, que espero que el fútbol, la gente que lo practique, que disfrute de él, que es muy bonito, de verdad es un deporte muy bonito para el que lo disfruta. Y yo soy el primero que lo disfruta, así que espero que compartan ese gusto por el fútbol también. Y ahora me vais a permitir que dedique unas palabras al que nos está viendo, al que se ha tragado esta hora algo más de debate, que muchísimas gracias por vernos, que muchísimas gracias por apoyar, se agradece un montón, un buen like, compartir, dejar un comentario bonito en la caja de comentarios, no olvidarse de darle a la campanita porque así estaréis notificados de todos mis vídeos y además también podéis dejarme sugerencias para futuros debates, incluso de gente que podría venir aquí al canal, como David, como Natalia, como Víctor, y darnos su opinión. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y adiós. Hasta luego. Hasta luego.